proceso de desarrollo de una vacuna es un proceso complejo que consta de muchísimas etapas. La primera de todas las etapas, el científico logra encontrar e identificar de qué manera va a estar compuesta la vacuna. Si va a ser una vacuna por ejemplo, de un vector viral codificante para una proteína, si va a ser una vacuna de ARN, si va a ser una proteína sintetizada en el laboratorio o una vacuna de virus inactivados, como habíamos hablado. Una vez que las distintas preparaciones que un científico va a estudiar están armadas, lo que hace es probar, hacer pruebas en animales de experimentación. Entonces, en ese caso, ahí lo que busca es ver, estudiar la respuesta inmune que genera una vez que se administró esa vacuna y puede hacer ensayos de protección. Quiere decir, le administra al animal la vacuna y después someterlo a la infección por el virus y ver si hay o no protección frente a ese virus. Una vez que el científico tiene todos estos datos armados, los presenta a la agencia regulatoria pertinente. Lo que hacen es primero estudiar todos tus ensayos preclínicos, todo lo que hiciste hasta ese momento. Si los convence, porque están hechos con rigor científico y de una manera sistemática, entonces te dan la aprobación para pasar a la fase 1 clínica, que ya son pruebas en humanos. En la fase 1 se empieza por un grupito pequeño de personas que tienen que ser adultos y población que no sea de riesgo. En esa fase 1 lo que se prueba, sobre todo en este grupito pequeño, es la toxicidad de la vacuna, o sea, si genera efectos adversos importantes, y se empieza a medir la respuesta inmune que genera esa vacuna frente al virus en cuestión, frente a la vacuna, en definitiva. En el caso del coronavirus, la fase 1 se ha llevado parte de la fase 2, en el sentido de que se han hecho en simultáneo. Entonces la fase 2 abarca ya casi miles de personas, pero poquitos miles, o sea, 1000, 2000 personas, y en esa fase lo que se ve es, se ajustan las dosis para que se genere una buena respuesta, se sigue estudiando la respuesta inmune y se sigue viendo entonces la seguridad de la vacuna. Se empiezan a registrar ya con un número un poquito más grande de pacientes qué efectos adversos hay. Entonces en los ensayos de fase 3, ahí sí hablamos de decenas de miles de personas que se reclutan. En el caso, por ejemplo, de esta epidemia de coronavirus, se eligen puntos calientes de infección, o sea, puntos donde se sabe que la distribución del virus es alta y que hay probabilidades de contagio. Entonces, estas decenas de miles, que pueden ser 40.000 personas, por ejemplo, se dividen en dos grupos. Uno que recibe placebo y otro que recibe las dosis que ya se investigaron que daban una buena respuesta en las fases anteriores. Y lo que se ve es cuánta población se contagia en ambos casos en unos meses, ¿sí? En el caso del coronavirus, esta etapa se acortó bastante, ampliando mucho el espacio muestral, o sea, ampliando mucho la cantidad de personas a las que se enrolaron en esta fase 3. Si no, suelen ser menos personas, pero seguidas por una cantidad de tiempo más prolongada. Una vez que se acaban los ensayos clínicos de fase 3, todos los resultados se envían de vuelta a la agencia regulatoria, y esta agencia regulatoria tiene que certificar los resultados, por un lado, y por otro lado también tiene que asegurarse de que la empresa que está produciendo esta vacuna es capaz de producirla en grandes cantidades y a la vez que hay una reproducibilidad de los resultados en los diferentes baches que se vayan generando. Entonces hay unos controles de calidad muy estrictos que se les hacen a estas empresas antes de dar la aprobación final de que esta vacuna sea aplicada para todo el mundo.